Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les saluda Elvis Orellana. Eh, el día de hoy quiero hacer una reflexión, una opinión y un análisis sobre biología y humanidades, que es el título con el que le he denominado a esta charla o a esta videoconferencia. Eh, Siempre pedirles que visiten mis diferentes redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Elvis Orellana Espinosa. Asimismo, con ese mismo nombre, me pueden buscar en YouTube, en mi canal. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, donde ahí estoy cargando todos estos videos, en Instagram, en Twitter, en Blogger y en LinkedIn. Asimismo, también pueden comunicarse conmigo al WhatsApp o al teléfono que ven en pantalla acá en el Ecuador. Eh, Además, también pedirles a las personas que les interesa estos videos, que les gusta estos videos, eh, si es que se interesan, pueden auspiciar aquí, ya que estamos llegando con nuestros videos a más de 200 o 300 personas aproximadamente con estos videos que lo publicamos, como ya les dije, en mis diferentes redes sociales, especialmente en YouTube, en Facebook, que siempre podemos monitorear las estadísticas de a cuántas personas estamos llegando con estos videos. Entonces, si es que quieren colocar publicidad o anuncios, asimismo como auspiciar o donar para estos videos, eh, para que estos videos se sigan realizando, pues estamos a las órdenes, ya que estamos prestos para apoyar a los emprendimientos, empresas y negocios que quieran darse a conocer y que quieran también estar auspiciando estas reflexiones, opiniones y análisis que estamos haciendo sobre diversos temas. Eh, bueno, vamos con el tema de hoy, que es biología y humanidades. ¿Ya? Mucho a veces se debate sobre las distancias entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, o digamos, si es que queremos denominarla desde otras perspectivas, concretamente lo que es la biología, ¿sí? Que es una ciencia natural que estudia la vida, la naturaleza y también lo que es las humanidades. Entonces, estos dos polos aparentemente opuestos eh, tienen que de alguna manera encontrar aspectos en común. A pesar de sus diferencias, tienen que encontrar también aspectos en común, un hilo conductor que les fusione o que lo uno necesite del otro y viceversa. Entonces, ese es el tema que le he dado hoy porque a veces pensamos que solamente el pensamiento científico es el único válido o el método científico y comprobable y verificable es lo único que sirve y las humanidades despreciamos, ¿sí? Eh, y viceversa, los que siguen o los que han estudiado humanidades a profundidad y se han especializado, a veces tienen un cierto rechazo por las ciencias naturales y concretamente por la biología. Entonces, personalmente considero que estas dos ramas deberían estar ligadas y tienen que ir de la mano la una con la otra, eh, porque los excesos del método científico y la biología, sin ética, sin filosofía, pues no podemos, no nos lleva a nada y más bien ha generado grandes males en la humanidad. ¿Sí? La antiética respecto a los métodos científicos y las utilizaciones excesivas de la ciencia, eh, que pueden ser un riesgo. Entonces, demasiada ciencia sin humanidades puede generar daños a muchas personas y a la humanidad. Por otro lado, las humanidades a veces se fanatizan tanto con la filosofía o con las ciencias sociales, la antropología, la sociología, etcétera,
también pueden caer en esos rasgos de demasiada, mm, eh, demasiada, ¿cómo se dice? Culturalización o se lo mira a través de una construcción social o una construcción cultural y obviando lo que es la ciencia y especialmente la biología. Entonces, las humanidades necesitan alimentarse también de los estudios científicos que encuentra la biología. Y es importante también tener estos conocimientos biológicos. Eh, es importante también rescatar que la psicología también, tengo mi formación de psicólogo y por lo tanto considero que la psicología tiene que nutrirse de estas dos ramas de la biología y las ciencias, asimismo como las humanidades y las ciencias sociales, y tejer puentes, porque un psicólogo demasiadamente hacia el lado de las humanidades puede tener muchos sesgos, asimismo como un psicólogo ligado mucho a la biología de igual manera. Entonces, estas dos ramas son importantes tenerlas en cuenta dentro de diferentes campos y de la vida cotidiana, especialmente ahora que estamos en el mundo de las redes sociales y se dice a veces cualquier barbaridad y cualquier cosa sobre la ciencia y sobre las humanidades sin haber estudiado y sin haber profundizado en estos temas. Entonces, a veces cualquiera se cree filósofo, cualquiera se cree científico, cualquiera se cree matemático, cualquiera se cree sociólogo o antropólogo sin haber tenido una formación o sin haber profundizado o tener un conocimiento por lo menos básico de estas dos ramas. Entonces, ahora cualquiera nomás puede opinar sin un sustento teórico, sin un sustento científico, sin un sustento argumentativo con diferentes fuentes bibliográficas, científicas, artísticas, etcétera. Entonces, siempre es importante, claro, eso sí, la opinión, pero opinar también en base a argumentos. Y es necesario rescatar, como les dije, estas dos ramas que es la biología y las humanidades. Digamos que una primera aproximación, espérenme un momentito, voy a cambiar esta pantalla hacia el otro lado de mi computador, ya. Entonces, como les decía, es importante que conozcamos, por ejemplo, personajes claves en la historia y hasta la actualidad de lo que es la biología. Y dentro de eso también está relacionado la biología, la medicina y las neurociencias, que están también en este momento en auge. Entonces, en la historia de la humanidad y especialmente en la historia moderna, contemporánea, posmoderna, también vemos que han surgido a lo largo de los tiempos diferentes biólogos, médicos y neurocientíficos y que están aportando a muchos análisis, debates y realidades en el mundo. Y, por ejemplo, aquí he rescatado, ustedes ven en pantalla una lista o algunos personajes importantes dentro de estos campos a lo largo de la historia. Por ejemplo, está Charles Darwin, que fue un biólogo evolucionista y ustedes ya muchos lo deben conocer, entonces es importante sus aportes en lo que es las teorías de la selección natural, de la evolución, que cuestionó mucho las teologías creacionistas. Entonces, es importante rescatar el pensamiento y los aportes de Charles Darwin como un gran científico y bueno, siempre hay que tenerlo presente, estudiarlo, analizar también sus aportes. Asimismo, como Gregor Mendel, padre de la genética, y literalmente padre porque fue además de un padre, además de el impulsor o uno de los principales investigadores de la genética, también fue un sacerdote. Entonces, como también los teólogos o los sacerdotes han aportado en el campo de las ciencias y Gregor Mendel ha fusionado ese campo de la teología, pero especialmente eh, ha,
ha rescatado mucho lo que es la genética y sus investigaciones en torno a eso que revolucionó el siglo XX y que todavía se sigue investigando muchos de sus aportes. En cuanto a la genética. Eh, Asimismo, Jan Altman, que es una primatóloga, una bióloga evolucionista, que ha investigado mucho sobre los primates y cómo estos han evolucionado y cómo se han ido conectando con el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano somos animales, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que somos animales y que somos una especie un poco más avanzada, en lo que cabe el término, por supuesto, de lo que es los primates. Entonces somos unos primates que pensamos. Y por lo tanto, Jan Altman es una de las primatólogas, que es la área que estudia los primates. Eh, es un gran aporte para la biología y el desarrollo de la ciencia. Esther Vilar también es una médica argentina, también psicóloga y socióloga, que en los años 70 revolucionó la forma de pensar sobre los hombres y las mujeres y sus diferencias sexuales. Entonces, Esther Vilar también tiene un libro que se llama El varón domado, donde que pueden encontrar muchos de sus aportes de esta gran médica, psicóloga y socióloga argentina. Entonces, cómo ha fusionado la medicina con las humanidades. Rupert Sheldrake, también otro biólogo que por muchos académicos y científicos clásicos está siendo cuestionado, pero él ha aportado mucho con algunas teorías biológicas de los campos morfogenéticos y para muchos no es un científico, pero él justamente está experimentando y demostrando algunos aspectos en los campos de la biología. Humberto Maturana, también un biólogo chileno que aporta en lo que es la biología cultural. Entonces, cómo fusiona la biología con la cultura. Entonces, también pueden revisarlo, ya que ha hecho muchos avances en la biología y sus conexiones, por supuesto, con la cultura, como ya repetí, y valga la redundancia. Asimismo, Fernando Torres es un ginecólogo, un médico y un sexólogo de Venezuela, que también ustedes lo pueden seguir en YouTube. Tiene grandes aportes sobre la educación sexual desde el punto de vista ginecológico y médico, por lo tanto también biológico. Helen Fisher es un ejemplo también de fusión entre la biología y la antropología, ya que ella es una experta en neurociencias y también en antropología, que es la antropología, que es la ciencia que estudia las culturas. Entonces, les puedo pedir también que revisen los videos y las entrevistas y las conferencias que hace Helen Fisher en el Internet. Luan Brissending, que es una médica, psiquiatra y neurocientífica que también ha investigado sobre el cerebro en los seres humanos y sus diferencias de los diferentes lóbulos y partes del cerebro. Rafael Yuste, este español que es el líder o el cabeza del proyecto Brain, que es parecido a una investigación que se hizo sobre el genoma humano, pero Rafael Yuste está haciendo una mega investigación de 10 o 15 años o más en lo que es las neurociencias, y por eso está financiado uno de los proyectos más importantes de neurociencias en la actualidad, que se llama el proyecto Brain, ¿sí? Cerebro, prácticamente sería, más o menos en español es el proyecto Brain. O en Brain, se escribe Brain, pero se pronuncia Brain. Entonces, este gran científico, Rafael Yuste, biólogo, médico, neurocientífico, neurobiólogo. Asimismo, otro personaje que he estado revisando y escuchando sus conferencias en YouTube y en otros espacios de Internet
es el científico médico de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, Nacional Autónoma de México, científico médico también, neurobiólogo, neurocientífico, Eduardo Calixto. Entonces, él también tiene interesantes investigaciones en el campo de las neurociencias. También lo que es Margaret McCarthy, también es una neurocientífica que ha aportado grandes... un momentito, por favor, me están llamando. ¿Sí? Ya. Bueno, perdón, me estaban llamando. A veces cuando uno hace estos charlas en vivo, a veces hay cualquier interrupción o cualquier situación. Pero bueno, continuamos. Entonces, Margaret McCarthy, también una bióloga importante para las neurociencias y el campo científico. Bueno, esto en cuanto a lo que es la biología. Entonces, ustedes pueden ver una serie de tendencias dentro de la ciencia y cómo ha ido desarrollándose y evolucionando también estos campos importantes para la actualidad. Entonces, a cada uno de estos ustedes pueden investigarlos en Internet. Muchos rechazan a YouTube, pero en YouTube no se dan cuenta que hay también científicos. Entonces, bueno, hay de todo, hay mucha información, hay que tener cuidado en las redes sociales y en YouTube lo que creemos y lo que no creemos. Yo también a veces me he dejado llevar por algunas creencias y a veces todos estamos expuestos a, a noticias falsas o información no tan confiable en las redes sociales, pero hay que hacer siempre ese esfuerzo por ser críticos, reflexivos y analíticos con con la imaginación, sí, pero también con la información que tenemos ahí en las redes sociales y que ahora cualquier cosa nos creemos, ¿no? Y bueno, como les dije, yo tampoco no soy el gran científico ni el gran racionalista, pero intento por lo menos a veces contrastar información, revisar, investigar, para no dejarme llevar fácilmente por las fake news o las noticias falsas que hay en las redes sociales y que siempre hay que tener bastante cuidado. Entonces, por eso es que estas charlas, para que ustedes conozcan las tendencias en biología, en medicina, en neurociencias, y bueno, algún rato también haré las fuentes también, lo que es las revistas científicas, lo que es las fuentes en internet, etcétera. Entonces, siempre es importante reflexionar sobre esto. Eh, Respecto a lo que es el otro campo, que es las humanidades, la filosofía y las ciencias sociales, tenemos también, ustedes ven en pantalla, una serie de personajes como Tomás de Aquino, Adam Smith, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Margaret Mead, Herbert Marcuse, Michel Foucault, Ayn Rand, Enrique Dussel, Mario Vargas Llosa, Betty Friedan y Roxana Kramer. Sí, hay muchísimos más, pero hemos hecho un muestreo de los personajes quizás más relevantes en la historia de la humanidad, bueno, desde mi perspectiva, por supuesto, pero como les digo, aquí faltan muchísimos. Solamente es un muestreo de cuáles son los que han hecho grandes cambios en las humanidades, la filosofía y las ciencias sociales en los últimos años y bueno, también en la antigüedad. Y por ejemplo, el teólogo Tomás de Aquino, este gran teólogo de la cristiandad, del cristianismo, ha hecho también grandes aportes en la antigüedad y después tuvo impactos también, grandes impactos y desarrolló en la historia europea. Adam Smith, también este gran economista, filósofo, que revolucionó el pensamiento de la Edad Moderna. Asimismo Karl Marx, que tengo unas conferencias sobre Marx también, haciéndole también una crítica a Marx, pero también no podemos olvidar muchos de sus aportes. Friedrich Nietzsche, también este gran filósofo europeo del siglo XIX y que ha tenido un gran impacto
hacia el siglo XX y hasta la actualidad. Sigmund Freud, este gran psicoanalista que revolucionó el pensamiento europeo, respecto a la psiquiatría y a la neurología, pero haciéndoles una crítica desde el psicoanálisis. Lo mismo su colega Carl Gustav Jung, este gran médico, psiquiatra y psicólogo, y otras etiquetas que podemos ponerlo también, por ejemplo, arqueólogo también de alguna manera, o que se basó en estudios arqueológicos para construir un sistema psicológico. Margaret Mead, la gran antropóloga del siglo XX, una mujer importante que revolucionó las ciencias sociales, las humanidades, y que hasta el día de hoy se lo sigue estudiando, se lo sigue revisando dentro de lo que es la sociología y especialmente la antropología. Y Herbert Marcuse, también este gran líder de la Escuela de Frankfurt de Argentina, ligado un poco más hacia las tendencias humanistas y de izquierda, y sus aportes desde la Escuela de Frankfurt y la crítica a la ilustración y a la modernidad. Michel Foucault, el gran filósofo francés, de igual manera, ha hecho grandes aportes en lo que es la historia de la sexualidad, la historia de la psiquiatría y la filosofía, ¿sí? Entonces también fue un gran revolucionario, especialmente en mediados de los 60s y que vivió hasta los 80s, y eso ha tenido un gran impacto que hasta la actualidad se le sigue revisando. Ayn Rand, esta mujer también de tendencia filosófica, humanista, política, que ha aportado mucho a las humanidades, a la filosofía y a las ciencias sociales, y que se la sigue revisando desde una perspectiva libertaria, liberal, del pensamiento filosófico. Enrique Dussel, el también latinoamericano, teólogo y filósofo de la UNAM en México, pero que él fue perseguido en Argentina en las dictaduras militares, de tendencia, por supuesto, Enrique Dussel, su pensamiento filosófico está centrado en el marxismo y en el post-marxismo. Mario Vargas Llosa, el escritor peruano que surgió en el socialismo, pero que después ha cuestionado mucho sus creencias de la juventud, premio Nobel de Literatura, y que también tiene ensayos muy importantes ahora como pensamiento liberal, ¿sí? Entonces, Mario Vargas Llosa tiene un gran libro que a mí personalmente me gustó, no tanto de literatura, sino de ensayo. Mario Vargas Llosa es más conocido por la literatura, pero a mí me gustan sus ensayos, y concretamente este libro que tengo por acá que se llama La llamada de la tribu. Y también tiene otro libro, si no estoy mal, el nombre es La cultura del espectáculo, que es también que me leí hace algún tiempo y que hace grandes aportes Mario Vargas Llosa en torno a la cultura, a la política y a las ideologías dentro de las humanidades. Betty Friedan, también esta feminista de tendencias marxista, que ha hecho grandes aportes y que ha revolucionado al feminismo contemporáneo. Roxana Kramer, también una argentina filósofa muy importante en la actualidad, que tiene su canal de YouTube y que hace grandes aportes en lo que es las críticas al feminismo radical, al feminismo hegemónico que está predominando en la actualidad. Entonces, también se considera ella feminista, pero cuestiona a otras tendencias del feminismo muy radicales. Y por lo tanto, Roxana Kramer quiere hacer un feminismo científico basado en datos, y ustedes la pueden seguir también en YouTube. Entonces, estos han sido los grandes aportes de las humanidades, la filosofía y las ciencias sociales. Por lo tanto, siempre hay que contrastar toda esta información para uno hacerse un mapa mental de lo que significa el conocimiento, el saber, y, como les dije, tratar de fusionar o de ver los aspectos diferentes y comunes entre la biología y las humanidades, sí, que son estos dos grupos que deberían estar intentando ser fusionados para encontrar esos puntos o esos nodos en común entre biología y humanidades. Entonces, ustedes lo pueden profundizar ya. Ahora tenemos la mega biblioteca internacional que se denomina Internet, y investigarles a estos personajes para que encontremos estos puntos de equilibrio
y no simplemente en las redes sociales creernos cualquier información, sino siempre contrastarla, compararla, ver sus puntos opuestos, sus puntos intermedios, ser críticos con las fuentes de quién genera esa información, por qué la genera, cómo la genera esa información y no dejarnos convencer fácilmente. Como les dije, nadie estamos exentos de ser convencidos por cualquier información falsa, compartir cualquier cosa, pero y a veces también por chiste o por molestar, nos reímos un poco en las redes y compartimos cualquier cosa y hasta cierto punto ya es como una informalidad, pero yo sí quiero a lo menos llamar también a ser críticos con la información que nos manejamos y tratar de buscar diferentes fuentes. La objetividad al 100% desde mi punto de vista no existe, ni en las ciencias ni en las humanidades, pero sí es necesario ir comparando datos, estadísticas, experimentos, experimentaciones de estudios científicos, estudios filosóficos o dentro de las humanidades y las ciencias sociales, y todo eso ir como tratando de compararlo para no creernos cualquier cosa. Entonces, ese ha sido el tema de hoy. Espero después retomar esta charla con otros aportes, pero como parte, digamos, general, estos han sido los aportes. Como les dije, solamente aquí están limitados, hechos unas muestreos, perdón, de biólogos y de humanistas, digamos así, o de los que han desarrollado su campo en las humanidades. Sin embargo, hay muchísimos más por investigar, por dar a conocer, para que la gente también tenga una cultura general, esté educada y no solamente se quede con la información que está ahorita en el Internet, en las redes sociales o con sus estudios básicos de la escuela o el colegio. Entonces, esa es mi intención, dar a conocer todas estas perspectivas para que la gente también se instruya y acceda a esta información. Es como una forma de difundir toda la historia de las ciencias y las humanidades. No se olviden de visitarme en mis redes sociales, de suscribirse, de seguirme en Facebook, en YouTube, Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn, y si es que gustan también darme sus comentarios. Siempre es importante retroalimentarnos con sus ideas, con sus pensamientos. Me ayuden también a compartir este video en las redes sociales. Quizás a muchos no les guste estos campos, pero para mí creo que es necesario darlos a conocer y difundirlos. Asimismo, si es que quieren auspiciar esta página o colocar publicidad dentro de estos videos, estoy a las órdenes, ya que así podemos sustentar nuestro trabajo, porque no es un trabajo también fácil, requiere lecturas, requiere investigación, requiere esfuerzo, horas y tiempo para desarrollar y producir estos videos que no son fáciles de hacerlos. Y por supuesto, siempre tendremos nuestras equivocaciones, somos seres humanos, pero es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, que quieren auspiciar o publicar aquí en estos videos sus negocios, sus empresas, sus emprendimientos, estamos a las órdenes. Pasen bien, cuídense. Chao, chao. Un gusto.